En Capital Radio, Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas. Saludos, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a Atalayar en Capital Radio. Ya saben que es el programa de análisis sobre la actualidad internacional que abrimos en esta sintonía cada noche de los lunes. 10 millones de contagios y 500.000 de fallecidos por el virus en el mundo. Las cifras impresionan. Pueden ser solo, además, el resultado de una primera oleada que ha sido arrasadora, pero que podría tener continuación tras el verano. Los sistemas sanitarios de todo el mundo creen estar en mejores condiciones ahora que hace 4 meses para afrontar esa posible nueva avalancha de contagios, cuando, hay que recordar, aún el virus hace estragos en países como, sobre todo, Estados Unidos o Brasil, y está rebrotando en Europa o en China. Hoy cerramos el mes aquí en Atalayar con el chequeo al liderazgo mundial en la crisis del COVID y especialmente al liderazgo de Donald Trump, con nuestro invitado muy especial de esta noche. Un Trump que está ya en las encuestas a mucha distancia de Biden y que no consigue, por más que lo intenta, un golpe de efecto para recuperar la iniciativa. Y hablando de liderazgos además cuestionados, vamos a detener nuestro análisis en el de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que ha perdido con estrépito las elecciones municipales en una jornada electoral en la que la izquierda francesa recuperó posiciones políticas, posiciones que hacía muchos años que había perdido. La alcaldesa, a la que ahora se dirigen todas las miradas, es Anne Hidalgo, cuya gran victoria de ayer ha podido alumbrar el nacimiento de una posible candidata a la presidencia de la República y a disputarle el trono a Macron. Las primeras elecciones con COVID en Europa, estas de Francia, junto a las presidenciales de Polonia, que se han celebrado ayer también, han cosechado, y esto hay que subrayarlo también, una abstención histórica. Demuestra los temores que hay en la población occidental hacia lo que está ocurriendo, hacia el coronavirus. Mucho, por tanto, para debatir en los próximos 55 minutos. Arrancamos y estaremos con ustedes hasta las 11 de la noche. Esto es Atalayar, las claves del mundo en tus manos. Claves que nos sirve ya desde la redacción de atalayar.com, Enar Hernández. Enar, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Con 10 millones de casos de coronavirus en todo el mundo y más de 500.000 de muertes, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para la reapertura de sus fronteras exteriores este miércoles 1 de julio. 15 países tendrán permitida la entrada a territorio comunitario, entre ellos China, pero no Brasil, Rusia o Estados Unidos. El gigante norteamericano no está consiguiendo controlar la pandemia y se está viendo obligado a imponer nuevas cuarentenas en estados como Texas o California. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha asegurado que el número total de contagios podría ser hasta 24 veces mayor de lo informado por las autoridades. En Europa preocupan también los rebrotes en Portugal, que ha decretado el confinamiento en 19 de los 24 distritos de la capital, Lisboa, y en Francia se ha celebrado la segunda vuelta de las elecciones municipales este domingo con la derrota del partido de Macron y la victoria de la izquierda y de los verdes. Hoy presentaremos también en nuestro programa la segunda edición del panel de liderazgo mundial, donde analizaremos el papel desempeñado por los principales dirigentes mundiales en estas últimas semanas. Atalayar, con Víctor Arribas en Capital Radio. A las 10 de la noche y 8 minutos, 9 y 8 en las Islas Canarias. Javier Fernández Arribas, buenas noches. Buenas noches a todos. Director de atalayar.com y uno de los principales analistas de la información internacional de nuestro país. Ahora enseguida te pregunto un primer dato, podemos considerar de última hora en la crónica internacional, pero antes, Alberto Peláez. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Víctor. Y bienvenido a tu programa a partir de hoy. Muchas gracias. Bueno, Alberto es corresponsal de medios internacionales aquí en nuestro país, de la cadena mexicana Televisa, y bueno, pues es un gran placer recibirte, porque hoy tenemos mucho que hablar de Latinoamérica y de México también. No, te iba a preguntar, Javier, ¿qué significa que un país como Irán, así en un primer titular, decrete la orden internacional de detención hacia el presidente de Estados Unidos, nada menos? Ha ocurrido esta tarde, Irán ha decretado esa orden de, no sé si búsqueda internacional, pero sí de arresto, ¿no? De detención. A bote pronto es un brindis al sol, es causar impacto, es llamar la atención,
porque luego jurídicamente creo que tiene pocas posibilidades de llevarse a efecto, sobre todo porque Irán, dentro de lo que es la escena jurídica internacional, tampoco tiene unas competencias definidas, y a nivel internacional lo que sí le puede es complicar un poco la vida, ¿no? Porque dentro de lo que es esa orden de detención habrá algún país que a lo mejor pueda pensarse que va a detener a Donald Trump. Bueno, eso es lo primero que hemos pensado todos, ¿no? Fíjate, Pues si Trump sale de su país y va a un país que tenga tratado de extradición con Irán, podría ser detenido, ¿no? Y que quiera complicarse la vida. Claro. Hombre, el caso de Pinochet en Londres es un precedente que además hizo que algunos líderes extraños del mundo, y cito textualmente porque estuve yo hablando de eso con él, como fue Fidel Castro, en una cumbre iberoamericana, él estaba asombrado y sobre todo pasmado, que diríamos, ¿no? Y dice, ¿y eso se puede hacer? Fidel Castro no volvió a salir de Cuba a partir de ese momento, después de lo que le ocurrió a Pinochet. Bueno, Estados Unidos pero está... es muy difícil, yo creo que Irán pueda complicarle la vida a Trump, pero vamos. Bueno, vamos a pedir también opinión a gente que sabe más que nosotros sobre esto. Estados Unidos centra el interés y el análisis y el debate de la política mundial, y lo va a hacer, lógicamente, en los próximos meses. Recuerden que el 3 de noviembre hay elecciones presidenciales y la batalla ahora está un poco desigual si cogemos las encuestas, con las encuestas en la mano, pero la batalla, como siempre en las presidenciales americanas, va a ser encarnizada en los próximos meses. En esta ocasión, Trump frente a Biden. From this day forward, it's going to be only America first. America first. A man who confuses bluster with strength. We simply cannot let that happen as Americans. Period. Pues esa es la batalla que está planteada, digamos la efusividad y el carácter de Donald Trump frente al carácter mucho más pausado, mucho más tranquilo, al menos en lo que hace a su figura pública, de Joe Biden. Con nosotros está Javier Rupérez. Don Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un gran placer recibirle, un gran honor, acérquese un poquito más al micro. Esta noche al ex embajador de España en Estados Unidos. Y bueno, pues yo, hacer su currículum, don Javier, me llevaría todo el programa, así que pues podría decir que ha sido subsecretario general de Naciones Unidas en Nueva York entre los años 4 y 7, dirigió el Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diputado en el Congreso de los Diputados de España, presidente de comisiones como la de Exteriores o Defensa, en fin, y ya digo, podría estar horas y horas dando su currículum. ¿Qué le parece lo de Irán? ¿Cree que puede tener consecuencias jurídicas para Trump? No, eso no tiene ningún recorrido, absolutamente ningún recorrido. No, es una broma, vamos, es un gesto para la galería, para llamar la atención y tal, pero no, eso no tiene absolutamente, lo apuntaba Javier Fernández Arribas, eso no tiene ningún recorrido, no, es una tontería, vamos. Bueno, hay que decir, porque nuestros oyentes a lo mejor no lo conocen, que es la respuesta, digamos, de Irán muchos meses después a la muerte provocada por un dron, ¿no? Por parte del ejército norteamericano, del general Soleimani, general iraní, que estaba trabajando en Bagdad y que fue alcanzado por un proyectil lanzado por un dron, ¿no? Sí, el general Soleimani era el jefe prácticamente de las fuerzas, estas ex militares o lateralmente militares de Irán, que son fuerzas que, entre otras cosas, lo que hacen es apoyar a Hezbollah, ¿no? Hezbollah es un movimiento terrorista. Irán es uno de los países que promueve y practica el terrorismo como sistema estatal, ¿no? De manera que, vamos, no es que me parezca bien o mal estos asesinatos políticos, pero ciertamente el señor Soleimani tenía en su conciencia, si es que tenía conciencia, un buen número de miles de muertos producidos por acciones terroristas absolutamente injustificadas. Irán es un país que está permanentemente en violación de la legislación internacional. Es decir, lo que pasa es que precisamente por eso lo que intentan en este momento es hacer una especie de cabriola, ¿no? Y de darle la vuelta a una situación que no tiene absolutamente ningún tipo de recorrido, ni jurídico, ni político, ni militar, ni nada. Es una broma. Acabo de ver, por ejemplo, una cosa que me parece también que es una parte de fake news, ¿no? Que es una afirmación o una declaración de un supuesto economista con un nombre hispano,
y que dice que en estos momentos el ministro de Justicia, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, el señor Barr, está a punto de lanzar una acción internacional también para recurrir exactamente, para obtener precisamente la extradición de Zapatero y de Iglesias, ¿no? Sí, ese es un rumor que anda por ahí circulando, pero no termina de concretarse. Sí, lo de Irán no es un rumor, pero desde el punto de vista de lo que es la calificación internacional, la calificación política internacional, ambos tienen exactamente el mismo recorrido, ¿no? O sea, que no es... ¿Cómo ve la carrera presidencial? A 4 meses prácticamente exactos, porque estamos a 1 de julio, como aquel que dice, para la cita del martes posterior al primer lunes del año bisiesto de 2020. Bueno, yo creo que Trump puede perder las elecciones, ¿no? Que es una posibilidad que a él no se le había ocurrido en absoluto en los 3 años y medio que lleva en la Casa Blanca, ¿no? Porque él estaba jugando con 2 cosas, básicamente. Por una parte, con un discurso que lo hemos oído esta mañana, que ahora mismo, ¿no? El discurso ese que hace en el momento de tomar posesión, cuando dice que lo único que importa es America First, primero América y todo lo demás, ¿no? Bueno, ese discurso ultranacionalista, que está dirigido precisamente a lo que él llama sus bases, que son bases blancas situadas básicamente en el centro del país, con una visión también muy ultranacionalista y en el fondo no diría yo exactamente racista, pero casi, y por otra parte con lo que hasta hace 4 meses era un buen récord económico, ¿no? Es decir, estamos en este momento a finales del mes de junio, a finales del mes de febrero, el paro en los Estados Unidos era prácticamente un dato técnico, era 3.5. En este momento están en el 14, están oscilando entre el 14 y el 17. Estaban en pleno empleo prácticamente, ¿no? Absoluta y totalmente, ¿no? El 3,5 no existe, claro. No existe el desempleo prácticamente, ¿no? Y él estaba jugando claramente a eso, porque además esa base, pues, no, por otra parte es perfectamente comprensible que la población, cualquier tipo de población, cualquier tipo de ciudadanía sea sensible a una reclamación diciendo yo he mejorado la economía. Bueno, en este momento la economía, por razones que no tienen nada que ver con la política económica de Trump, sino con la evolución de la pandemia, pues está prácticamente en una situación muy grave desde el punto de vista del punto de vista del paro, del punto de vista de la pérdida del Producto Interior Bruto, y eso naturalmente le afecta. Y al afectarlo no le queda nada más. No le queda nada más porque lo que estamos viendo todos los días, yo vivo básicamente en los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que vivo sin vivir en mí, ya no sé dónde vivo, ¿no? Y en estos momentos estoy varado de manera absolutamente circunstancial precisamente por una decisión de Trump. Cuando yo estaba a principios de marzo dando mis clases aquí en Madrid, pues resultó que tomaron la decisión de prohibir a los europeos del área Schengen para que volvieran a los Estados Unidos, ¿no? Pero yo he vivido todos estos años, bueno, prácticamente llevo viviendo en los Estados Unidos desde el año 2000, cuando fui embajador en Washington, y he podido observar quién es Trump. Trump es un señor que no tiene absolutamente ninguna estructura ideológica precisa, no tiene ningún plan concreto. Lo único que tiene como dimensión es su propia personalidad, su propio ego. Hay mucha gente, Bolton, por ejemplo, que acaba de publicar un libro que ha tenido toda la repercusión que está teniendo, lo que dice es que es un psicópata, ¿no? El psicópata no es un insulto, no es una descripción técnica. El psicópata es alguien que no tiene más horizonte que sí mismo, ¿no? Y es lo que le pasa a Trump. Y por otra parte es un hombre que tiene un desconocimiento absolutamente pavoroso de lo que es la vida internacional, la vida nacional, de la economía. Tiene una visión exclusivamente, digamos, rastrera, todo lo que no sea ganancia para él. Y claro, eso va produciendo toda una serie de fisuras en la ciudadanía. No respeta los datos básicos de la Constitución, no tiene absolutamente ningún respeto por lo que es la división de poderes. Eso lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y yo creo que eso ha producido también un cansancio enorme, ¿no? Y al mismo tiempo ha llegado la pandemia. Yo creo que la pandemia acaba con él, ¿no? Biden es un hombre respetable, que tiene también sus problemas, entre otras razones, pues que tiene una cierta edad y a veces no proyecta exactamente una capacidad de cierto vigor, de cierta fortaleza. Pero yo creo que Trump puede perder las elecciones. Eso ya sabemos cuáles son las complejidades del sistema electoral americano, que al fin y al cabo no es una elección directa, pasa a través del colegio electoral. El colegio electoral está residenciado en cada uno de los 50 estados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero yo creo que en este momento es importante constatar que puede perderlas. Y yo creo que es importante para los Estados Unidos
y para el mundo en general que las pierda, ¿no? Apoyando esta última idea de nuestro invitado, Ana Rodríguez, ¿cómo están las encuestas exactamente hoy? Un poco lo que sería la nota media de las encuestas que se publican prácticamente a diario en Estados Unidos. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues si las elecciones presidenciales fuesen hoy, Joe Biden le sacaría 9,2 puntos porcentuales de ventaja a Donald Trump, de acuerdo con el promedio de sondeos nacionales de Real Clear Politics. Según otra encuesta nacional elaborada por el diario The New York Times, el aspirante demócrata aventajaría en 14 puntos al actual presidente republicano en las elecciones de noviembre. En este contexto, el portal de análisis de opinión pública 538 ha señalado que el índice de aprobación medio de los sondeos fluctúa en torno al 41,5% para Trump frente al 5,8% de Biden. Aún así, la carrera hacia la Casa Blanca no está del todo clara. Hay que recordar que los sondeos no son infalibles y que Trump todavía está a tiempo de recuperar la popularidad perdida. Bueno, podríamos hacer una media, Javier, de 40-60 o 43-57 aproximadamente, ¿no? En donde estaría la media de las encuestas. Una distancia considerable. Muy considerable. Además, lo acaba de decir el señor Rupérez, son más de 100.000 muertos. O sea, yo estaba echando cuentas de las guerras en las que ha participado los Estados Unidos en los últimos años y yo creo que la pandemia se ha llevado por delante muchos más norteamericanos que la guerra de Vietnam. Bueno, 50.000 en Vietnam. Y que la de Irak también. Que claro. La de Irak, etcétera, etcétera. O sea, que nunca antes los americanos en un tiempo tan corto habían perdido tantísimas vidas. Y eso son familias, además, de la forma que se están produciendo los fallecimientos. Y además de eso, en España también tenemos triste experiencia. Yo creo que eso va a crear o está creando ya, y si encima nos vamos a las protestas raciales que también están erosionando bastante la credibilidad, sobre todo por la forma de actuar, el hecho de que el jefe del Pentágono, que yo además, y continúa siéndolo, secretario de Defensa, se niegue a sacar el ejército a la calle enfrentándose a Trump, quiere decir que ya hay un establishment dentro de los Estados Unidos que se atreve a plantar cara a esa persona que se levanta por la mañana, pone un tuit y que salga el sol casi sin levantarse de la cama, ¿no? Don Javier, ¿ha manejado mal la crisis de la muerte del ciudadano de color, de George Floyd, y las protestas que luego han venido aparejadas a ese acontecimiento? Bueno, primero, ha manejado muy mal la crisis de la pandemia, muy mal, ¿no? Porque, es decir, lo ha hecho absolutamente en contra de todas las recomendaciones sanitarias y epidemiológicas que le dirigían sus expertos. Segundo, se ha mostrado de una manera absolutamente insensata, y desde ese punto de vista no es el único líder americano que lo hace, ¿no? Porque ahí tenemos a Bolsonaro, que hace exactamente igual, pero esa negativa sistemática a ponerse la mascarilla, ¿no? Cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía está obligada y además es consciente que llevando la mascarilla o sea que eso ha sido una mala gestión. Con todas las complicaciones, porque son 50 estados, cada uno de los 50 estados tiene sus responsabilidades, pero realmente desde el punto de vista del gobierno federal ha sido una pésima gestión. Desde el punto de vista de lo que es la desgraciadísima historia del asesinato del afroamericano en Minnesota, pues también lo ha llevado muy mal. Lo ha llevado muy mal porque ha sido incapaz de mostrar una mínima empatía con una minoría que realmente es una minoría todavía muy discriminada, todavía muy lateralizada, todavía muy oprimida en algún sentido, ¿no? Ha tenido acciones absolutamente ridículas, desgraciadamente ridículas. Esa historia de la Casa Blanca, que sale de la Casa Blanca para ir a la iglesia que está al lado de la Casa Blanca y salir con la Biblia y tal. No, eso es... No, está perdido en este momento, está perdido. Yo creo que siempre está perdido. Lo que pasa es que siempre tenía esa base que es una base blanca, desde el punto de vista sociológico, es una base blanca, es una base poco educada, es una base que está en el centro del país, con poca capacidad económica. Yo creo que esa base en este momento ya no le sirve, ¿no? Ya no está. Y de luego la gestión de la pandemia, más el tema racial, más el tema, ahora también tenemos el tema de la iconoclastia, ¿no? De las estatuas que además están derribando. Yo creo que es... Bueno, y los Rolling Stones, que aunque parezca que es un poco
festivalero, por decirlo de alguna manera, pero que los Rolling Stones le hayan puesto coto y diciendo, oiga, no utilice usted nuestra música o le denunciamos y ya está. O, por ejemplo... no le van a quedar grupos para no, utilizar además la música. Ya porque... le llevaban advirtiendo desde hacía tiempo, ¿no? Sí. Y luego, dentro de lo que es el ánimo de los norteamericanos y sobre todo ciudades como Nueva York, acaba de producirse. Broadway ha decretado el cierre hasta el año que viene. Estaban pensando en abrir todos los teatros y lo que es toda la zona de Broadway en Nueva York, y han decidido que no abren hasta... O sea, que se está creando un ambiente, una sensación que yo creo que eso va a influir en ello. Recordemos que las elecciones son las elecciones y al final la verdad es decir, las encuestas son las que son en este momento, son realmente sorprendentes porque hay que recordar, por ejemplo, que a estas épocas, cuando en las elecciones anteriores, Hillary Clinton iba ganando con un porcentaje de 3 o 4 puntos, ¿no? Pero iba ganando, ¿no? 4 o 5 meses antes de noviembre, ¿no? En este momento ya son, en el peor de los casos, 9 puntos, en el mejor de los casos, 14 puntos, ¿no? Pero bueno, al final la gente vota, o no vota, ¿no? Que es otra de las historias que pasan en los Estados Unidos. ¿Prevés, Alberto, algún acontecimiento que pueda condicionar un vuelco, tal y como están las encuestas ahora mismo? No lo ¿Algo sé, relacionado con México, tal vez? No. Bueno, el presidente mexicano López Obrador debe de ir, ya han anunciado que va a ir a Estados Unidos. Sí, se ha conocido hoy, ¿no? La noticia. Sí, no sé qué tal, no sé qué tal vaya a salir esa visita, sobre todo porque fíjate, hasta en el Times venía que la portada era muy explícita, ¿no? Que hablaba poco menos que un perro para Donald Trump. Es muy difícil poder... Yo nunca entendí, ya me lo ha explicado el señor Rupez, pero nunca entendí cómo una persona de esas características, incluso intelectuales, podía llegar a gobernar el país más poderoso del mundo, y sobre todo una persona que ha gobernado a golpe de tuit durante 4 años, más por impulsos y por ser una persona muy vehemente, que porque no está gobernando un país paupérrimo, ¿no? Ni depauperado. Es el país más poderoso del mundo. Decía el señor Rupert, tenía razón, Hillary Clinton estuvo, de hecho, tuvo 2 o 3 puntos por encima, o 3 o 4 por encima de Donald Trump. Y ahí quedó la preocupación que tengo, es que el señor Trump pudiera volver a ganar en el mes de noviembre, porque todavía quedan muchos meses. Las elecciones son el 3 de noviembre. Claro. Pueden pasar muchas cosas de aquí al 4 de noviembre. No sé que desconozco los problemas políticos internacionales o nacionales o domésticos que pueda haber en Estados Unidos, pero todavía queda mucho recorrido, y no tengo yo tan claro. Perdón, señor Rupert, una cosa más. Yo creo que tal vez lo más terrible del presidente Trump fue cuando separó a todos aquellos niños de las familias el año pasado, hace año y medio, donde tampoco hubo un censo. Y hoy esos niños de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de México, están uno en Kentucky, otro en Ohio, otro en Oregón, otro en Dakota, sin poder volver a ver a sus padres de nuevo. Eso es terrible, terrible. Yo creo que la política migratoria nadie la puede compartir, o muy poca gente lo hará, seguro. Recordemos que Hillary Clinton ganó por más de 3 millones de diferencia el voto popular. Sí. Y recordemos que al hacer el cómputo de los votos, porque al fin y al cabo la elección se dirimió en los 3 o 4 estados en torno a Iowa, Wisconsin, Massachusetts, no Massachusetts, Ohio. La diferencia, incluso en el colegio electoral, eran de 80.000 votos a favor de Trump, en un contexto en donde votan 180 millones, o sea que yo creo que hay buenas razones para esperar y para confiar que pierda las elecciones, pero efectivamente. Déjeme, don Javier, que le pregunte también por la Unión Europea. ¿Qué le parece esta última medida que se ha anunciado hoy la apertura de fronteras de la Unión Europea hacia afuera estaba ya prevista para el día 1 de julio, pero hoy ya se ha concretado, aunque se irá renovando y se irá revisando esa decisión periódicamente, de qué países no se aceptan los nacionales? Y entre ellos, por ejemplo, está México, o está Brasil, o está Estados Unidos, o está Rusia. Bueno, yo creo que está en la lógica de las cosas, ¿no?
primero que esa medida ya la había tomado, como decía antes, la había tomado los Estados Unidos con respecto a Schengen, ¿no? Es decir, ninguno de los ciudadanos europeos, y yo soy uno de los que está pagando la factura, bueno, porque yo estaba aquí, yo voy y vengo, porque tengo varias cosas que hacer aquí, fundamentalmente dar clases. A principio de marzo yo tenía unas clases que dar aquí, y cuando yo quería volver resultó que Trump, la administración americana, impuso la orden de que nadie de Schengen pudiera volver a los Estados Unidos. De manera que en algún sentido, no digo yo que sea únicamente reciprocidad, sería absurdo que fuera únicamente reciprocidad, pero sí me parece lógico que al fin y al cabo, si aquella medida tenía algo que ver con lo que era el nivel de contagio que se estaba produciendo en Italia y en España fundamentalmente, en este momento los europeos hagan exactamente lo mismo con el nivel de contagio que está produciendo en Estados Unidos, en Brasil, en México y en otros 147 países, que no me lo sé exactamente, pero he visto las cifras, ¿no? O sea que, no, yo creo que es normal, porque lo que estamos viendo también es, viendo las noticias aquí en España, lo que está claro es que los rebrotes, no todos, pero fundamentalmente provienen de gente que viene de fuera, ¿no? O sea que, bien, es una situación muy... Claro, muy, es la muy, importación de casos que se llama. O sea, que yo creo que tiene una lógica... Tiene una lógica fundamentalmente epidemiológica, ¿no? Yo le iba Señor... Perdón. No, quería preguntarle, ¿sería deseable la desaparición política del señor Trump? ¿Es posible la recuperación del multilateralismo, las buenas reglas del comercio internacional, el hecho de que no impongas sanciones porque sí, porque tú estás defendiendo de una manera ultranacionalista tus productos sin respetar todo tipo evidente, de ¿no? Evidente. No, es decir, yo tengo, por razones múltiples, tengo una profunda admiración por los Estados Unidos, ¿no? Por los Estados Unidos como sistema político, como sistema social, como sistema económico. Tengo un profundo respeto por la ciudadanía americana, que me parece absolutamente. Y tengo un profundo respeto por el papel fundamental que en la dirección, digamos, de estabilidad mundial ha jugado los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese papel, en gran parte, está puesto claramente en riesgo por Trump. Es decir, también lo decía en lo que hemos escuchado al principio de la emisión, las palabras de Biden diciendo que precisamente él había convertido a los amigos en enemigos, ¿no? Es decir, ha atacado a la OTAN, ha atacado a la Unión Europea, ha roto o ha pretendido romper con unos y con otros. Sin embargo, se ha acercado a todos aquellos que son claramente los enemigos de la democracia, como los chinos, los rusos. No, yo creo que es importante que los Estados Unidos recupere el sentido multilateral como una parte fundamental de lo que es una dirección que absolutamente el mundo necesita desde el punto de vista económico, social, político, de todo el punto de vista, ¿no? Son las 10:32 minutos, 9:32 en Canarias. Seguimos con Javier Rupérez, nuestro invitado de esta noche, pero vamos a trufar ahora con la actualidad y sobre todo con el análisis del liderazgo mundial en relación a la crisis del coronavirus, el Atalayar de Capital Radio de hoy. Atalayar, con Víctor Arribas. Y lo primero es actualizar precisamente la cifra de contagios en el mundo. Ya les decíamos que hemos llegado ya a 10 millones de personas contagiadas, 500.000 de personas fallecidas como consecuencia del virus. Enar, ¿cuál es, la foto fija de los datos relacionados con la incidencia del virus? 10 millones de contagios, como bien decías, más de 500.000 muertes y 5,5 millones de pacientes recuperados. Este es el balance que deja la pandemia de la COVID-19 casi medio año después de su aparición. Lo peor está por llegar, ha dicho hoy el director general de la OMS. Solo este domingo se registraba el mayor incremento de casos diarios desde el pasado mes de enero, con 190.000 en 24 horas. Los países que más han sufrido el azote del coronavirus son Estados Unidos, con 2,6 millones de casos y 128.000 muertes, seguido de Brasil y Rusia, mientras en Europa se están produciendo rebrotes con un denominador común: espacios cerrados con falta de ventilación como fábricas, empresas cárnicas, bares y discotecas. Por eso las autoridades de Bruselas trabajan con cautela en la reapertura de las fronteras exteriores prevista para este miércoles 1 de julio, pasado mañana. Ese día se permitirá la entrada de nacionales de 15 países, entre ellos China, pero no de Estados Unidos, Brasil, Rusia y la mayor parte de América Latina.
China. Y una buena noticia, Pekín ha dado luz verde a utilizar la primera vacuna contra el coronavirus entre sus militares tras el éxito en las pruebas con humanos. Muy bien, gracias, Enar. Ahora queremos, don Javier, buscar el liderazgo mundial. ¿Cree usted que es un momento de crisis del liderazgo en el mundo? Yo quisiera creer que no. ¿Falta ese gran líder que era Churchill o que eran gente de esa talla? No, evidentemente no tenemos al Churchill del momento, ¿no? Pero por eso a mí claro, ¿no? Y es muy importante los líderes, ¿no? Es muy importante la persona, pero al mismo tiempo que la persona es muy importante también la estructura institucional, ¿no? Por eso lo que decía antes de los Estados Unidos a mí me parece absolutamente básico. Claro que el mundo ya no es exactamente lo que era al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro que ya los Estados Unidos no tienen exactamente esa especie de poder omnímodo que tenían en ese momento. Claro que en este momento tenemos un país como es China, que es la segunda potencia económica mundial, pero la primera potencia comercial mundial, que es una de las cosas. Y es evidente que China no responde a los planteamientos que yo considero absolutamente fundamentales para la estabilidad, ¿no? El respeto al Estado de Derecho, el respeto a la democracia, el respeto a la pluralidad y cosas que me parecen que digamos que no los es derechos humanos, don Javier. Exactamente, claro. La adquisición de la civilización, al fin y al cabo, ¿no? Así es. Pero precisamente por eso yo creo que es muy importante, y yo no veo en este momento, a mí me gustaría que fuera la Unión Europea la que fuera capaz de desarrollar ese papel, pero no estamos todavía ahí, ¿no? Y yo creo que es importante desde ese punto de vista que los Estados Unidos recuperen ese liderazgo. Bueno, hemos hablado hace 2 semanas o 3, el último lunes de cada mes, estamos dedicando a chequear el liderazgo mundial. Hemos hablado entonces de Merkel, hablamos también de Donald Trump, que hoy ha ocupado buena parte de nuestro programa, hablamos de Xi Jinping. Hoy queremos deslizar liderazgos alternativos, por ejemplo, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, un líder que rompe esquemas también en buena parte del mundo, ¿no? Ha tenido muchas críticas por sus declaraciones, al principio de la pandemia, minimizando los riesgos que corría su propio país y su propia ciudadanía. Esto decía AMLO, que así se le conoce por las iniciales, Andrés Manuel López Obrador, el día 12 de marzo en relación a cómo había que responder ante la pandemia. Abrazos para todos, decía. Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, y así, o sea, nada de confrontación. Bueno, se llevaba las manos a sus propios hombros. Alberto. ¿Había escuchado a alguien en España entonces? Pues sí, posiblemente. Pero Alberto Peláez, especialista en la política mexicana, esto ya no lo ha vuelto a decir el presidente, o lo ha dicho ya de manera muy diferente, muy matizada, ¿no? No, sí ha dicho eso y más perlas. No crees que pocos días más tarde dijo que la manera de poder acabar con el coronavirus es el detente enemigo, que entonces sacó una serie de estampitas y de un trébol de 4 hojas y un billete de $2. Cosas sumamente peregrinas. Claro, el problema de todo eso, de que en México se confinaron en la pandemia sin que fuera restrictivo, que no fue como aquí. No fue obligatorio, ¿no? No fue obligatorio, sino que era, pues hay que en base a la sensatez y a la responsabilidad y a la libertad. Y bueno, claro, ahí hubo mucha gente que se confinó y mucha gente que no. Porque además hay que entender que en México, como en muchos países de América Latina, la economía informal no es menor, es muy importante. Entonces la gente yo comprendo que la gente tenía que salir la gente tiene que comer. Claro, ¿qué pasó? Que debido a todo eso y esa mala gestión, hoy, a 29 de junio, sabemos que los mexicanos no pueden venir. ¿Por qué? Porque todavía la punta del coronavirus no ha llegado a la parte más alta. Claro. Y tenemos no todos los días a la curva que decíamos aquí, ¿no? Tenemos todos los días 1.000, 1.200, 800 personas que están muriendo, con ya más de 28.000 muertos, ya han superado también en España, y lamentablemente es un suma y sigue, porque ojalá y me pudiera equivocar, ¿no? Pero yo no creo que esto tenga un final como el que pasó en España o en Italia, que finalmente la curva se dio y se vio de una manera importante. Es importante que la gente se quedara en su casa y al final, bien o mal, pero aquí se pudo arreglar. Y no fue el caso ni de México ni de Brasil, como lo decía. Sí, son todos los países más afectados. Lamentablemente, en América Latina, por lo menos, y en general,
aquellos países cuyos gobiernos son populistas están abocados al fracaso. Y lo hemos visto con Brasil y con México. Con Bolsonaro y con López Obrador. México, y sin cerveza, además. Y sin cerveza, ¿Cómo efectivamente. puedes tú dejar de producir cerveza en un país como México? Así es. Tenemos a Allende Martín por teléfono. Allende, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor? Bueno, Alberto suspende a López Obrador, o al menos eso se traduce de sus palabras, aunque él no lo diga así. 4,5. 4,5. ¿Qué nota le pondrías tú al liderazgo de López Obrador? Allende Martín es una de las consultoras. Yo le pondría incluso menos, un 4 y menos, porque te voy a contar, mira, yo he seguido muy de cerca, ya lo sabes tú, el liderazgo de toda América Latina. Somos un grupo de consultores políticos, todos de la TAM, ¿no? La Asociación de Latinoamericana, ¿no? De consultores políticos. Yo de verdad me he quedado alucinada, y tienes razón lo que has dicho con el tema de que los besos y que abrácense. Es que él ha querido seguir aplicando el eslogan en la campaña del 2018, besos y abrazos. Y no se ha dado cuenta, y además es muy típico, y yo hablo de los hiperliderazgos populistas, la deconstrucción, que ellos mismos, de tanto de derechas como de izquierdas, se autodestruyen de sus propios actos. Y lo estamos viendo con esta pandemia. Estamos viendo que estos hiperliderazgos, estos liderazgos que están cometiendo una serie de actos y de errores que no la están gestionando y que además han minimizado la pandemia. Primero, no han dado ejemplo, no se han puesto las mascarillas. Y en el caso de AMLO, pues es que además ha polarizado la población, porque sostiene un discurso de lucha de clases y es muy fiel a su relato y a la retórica de culpar que todo lo que le pasa es a los conservadores, ¿no? Y además tiene una esencia, no hay una línea estratégica y de comunicación única. Y no ha dado ese ejemplo, y tienes razón con los compañeros. Saludo también a Rupert desde aquí, desde aquí, porque realmente ha sido muy irresponsable. Todas las actuaciones que ha llevado a cabo ha sido sobre todo polarizar a la población. Y además en los países de América Latina la seguridad social no es como por ejemplo la seguridad social española o la europea. Ya. Y tenéis razón. Allí la gente, pues muchísima gente vive del día a día. Entonces, sí, se ha cerrado, se han tomado medidas, pero no se han tomado las medidas de que la gente también se tome medidas y que se quede en casa. Javier, parece que está hablando Allende del norte de la frontera con Estados Unidos. Ya. Todo lo que ha dicho valdría para Trump. Prácticamente, ¿no? Hombre, ha dividido a la sociedad, en totalmente. Fin, no quería la mascarilla, abrazos al principio. Y hace unos días ha sufrido un golpe porque toda esta situación de la pandemia está quizá eclipsando otro tipo de problemas. El asesinato del juez, ese tiroteo de los narcos. Ahora mismo, bueno, López Obrador, cuando llegó al poder, como casi todos los presidentes en México, prometen que van a acabar con la violencia, etcétera, etcétera, y para nada. Yo creo que este último asesinato pone de manifiesto que las cosas en México, más allá de lo que es la gestión de la pandemia, que es una gestión bastante mejorable, por no decir desastrosa, está tapando otros problemas que el señor López Obrador pensaba que sería capaz de solucionar cuando llegó a la presidencia de México y ni por asomo. Don Javier, los extremos se tocan en este caso también, porque hablamos de Donald Trump, que sería un dirigente ultraconservador, entendido de manera simplista, y el caso de López Obrador es el contrario, populista de izquierdas, ¿no? O populista revolucionario. Pero hacen lo mismo, lo estamos comprobando, ¿no? Yo creo que ambos extremos, y tenemos manifestaciones múltiples, algunas de ellas incluso dentro de España, intentan una situación excepcional y extraordinaria como es la pandemia para beneficiarse en sus propios planteamientos políticos, ¿no? Pensando que efectivamente la excepcionalidad les favorece, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista al final los populismos de izquierdas y de derechas son exactamente iguales, ¿no? Por eso yo creo que hay que reivindicar, es decir, estamos en una situación en donde no sabemos exactamente lo que va a pasar, ¿no? Y yo el otro día precisamente en Atalayar pues también le contaba a Javier lo que para mí siempre es un modelo de análisis, ¿no? Que es lo que decía Rumsfeld, que era el secretario de Defensa de Bush hijo, ¿no? Que decía, tenemos 3 niveles de cosas, ¿no? Sabemos lo que sabemos en el primer nivel. El segundo nivel es sabemos lo que no sabemos.
Y el tercer nivel es no sabemos lo que no sabemos. En este momento no sabemos lo que no sabemos. No sabemos dónde va a acabar esto, no sabemos tal. Pero lo que sí creo que tenemos que aplicar una reflexión. Es decir, sepamos exactamente qué es lo que queremos, ¿no? Aunque no sepamos exactamente lo que no sabemos, ¿no? Y lo que queremos es la vuelta a la normalidad mejorada. Es decir, no a una nueva normalidad, sino a la normalidad. Si tuviera que ponerle nota, como han hecho Peláez y Allende a López Obrador, ¿llegaría al 5 o no llegaría al 5? Vamos, no llega a 5, no llega a 5, no llega a 5. No. A mí me duele profundamente, luego me duele Trump, ¿no? Pero me duele profundamente lo que ocurre con México, ¿no? Porque al final, es decir, la gestión de la pandemia es una catástrofe, pero yo tengo un sobrino que vive en México, que trabaja en México, que está casado con una mexicana, que ama profundamente el país y que está, por otra parte, desde el punto de vista profesional, y sus niños son mexicanos, pero vivir con esa inseguridad debe ser una cosa terrible, ¿no? Porque es que al final eso es lo que... Es decir, la pandemia complica todo eso mucho, pero el saber que no se puede salir tranquilamente a la calle, que a lo mejor no se puede coger un taxi, que los autobuses no se sabe dónde acaben, que te pueden tirotear en una calle, que un policía te puede pedir un cierto chantajillo y tal. Todas esas cosas a mí me duelen profundamente. Esto es algo que Alberto siempre rebate, así que, Alberto. Sí, lo rebato porque es que yo tengo una relación muy íntima con México a través de mi mujer, de mis hijos, de mis hermanos, de la familia, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, señor Rupert, si México fuera tan sumamente peligroso como dicen, yo no dejaría que mis hijos, desde hace 8 o 10 años, con 8 o 10 años iban solos a México, en el avión, y mi mujer, por supuesto, iban solos. Yo no lo permitiría. Es algo tan sencillo como eso. Yo creo que uno preserva sobre todo el núcleo, y el núcleo es la familia, ¿no? Ahora, dicho esto, también debo decir, hay una parte de razón, por supuesto. Ahora lo que pasa con el secretario de Seguridad, y antes con el fiscal y con su mujer, y tantas cosas que pasan todos los días en México. Porque México es un país que tiene 130 millones de personas, y del norte al sur, de Tijuana a Chetumal, hay 6 horas de avión, casi 7. O sea, también hay que dimensionar y compararlo tal vez con España, ¿no? Que hay partes que efectivamente son potencialmente duras y peligrosas, por supuesto que sí. Pero yo creo que el país en sí no es como lamentablemente como lo reflejamos, y lo digo en primera persona del plural, como lo reflejamos los medios de comunicación, porque siempre buscamos la noticia cuanto más negativa sea, es mejor, ¿no? Cuando no hay crímenes no se cuenta que no hay crímenes, claro. Eso no quiere decir, por ejemplo, claro, la cantidad de crímenes que hubo en tiempos de Peña Nieto y antes con Calderón, hubo una gran cantidad de crímenes. Y lo que ha pasado, lo que acaba de pasar en Ciudad de México es una cosa muy seria, lo estabas diciendo tú, Fernando, porque es la primera vez que el cártel Nuevo de Jalisco interviene no solamente en la Ciudad de México, sino en el corazón de la Ciudad de México, en Reforma hacia el norte, que es una zona muy exclusiva, donde parecía que nadie podía penetrar, que era impenetrable, y no ha sido así. Entonces, fue un aviso muy importante de nuevo a López Obrador y a tantos que están comandatariamente con él. Es que no tenemos tiempo para México. Espera, Allende, que te voy a preguntar ahora por otro líder. Este no es alternativo, este es nada más y nada menos que Emmanuel Macron. Ayer ha habido elecciones municipales en Francia, ha sido la segunda vuelta de las municipales, y el partido de Macron, la República en Marcha, ha sufrido un varapalo importante. Aquí la cuestión que surge, primero, ¿cómo evalúas, Allende, el liderazgo de Macron? Y segundo, ¿ha nacido una posible candidata a la presidencia en Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que revalida su alcaldía? Sí, es posible que haya nacido, pero bueno, yo con Macron lo que pienso también es ese hiperliderazgo, que no es populista, sino lo que yo lo llamo son de esos de imagen, que está más vinculado, sobre todo vinculado a la gestión, que a gestión política, que es típico del liderazgo, sabidos al poder, muy volcados en la imagen, que en la imagen que en la gestión. Desde el punto de vista de Macron, si os dais cuenta, muy resumidamente, pierde ya 20 puntos cuando llega al poder en mayo del 2017. 20 puntos, que eso no había pasado yo creo que ni con Giscard, desde la época de Giscard. Y en la época de la pandemia, por la falta sobre todo también de liderazgo, pierde otros 20 puntos de febrero a abril. Ahí están los chalecos amarillos también por medio, ¿no?
Claro, efectivamente, ha habido una mala gestión de los chalecos amarillos, el tema sobre todo del plan de pensiones, estamos hablando de una Francia fracturada, una Francia que está cansada, también que tiene la misma problemática que España, pero realmente Macron se tiene que reinventar y tiene que decidir que rehacer de nuevo toda la política si quiere en el 2022 poder ganar las elecciones. Con respecto a la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, que ha conseguido sobre todo una victoria, ha conseguido el 50%, porque es que la candidata de la República En Marche es que consiguió un 16%. Espera, que nos va a dar Ana Rodríguez los datos. Ana, ¿cómo ha quedado la batalla de París, que era el espejo donde se miraban todos los partidos? ¿Cuál ha sido el resultado final, Ana? Pues como venís comentando, la socialista francesa Anne Hidalgo se ha impuesto claramente con un 49,5% de votos a su rival conservadora, Rashida Dati, quien ha obtenido un 31,7% de los votos, y a la candidata de Macron, Agnès Buzyn, quien ha logrado una representación de un 14,4%. Es decir, el partido del presidente no ha llegado al 14%. Al 14%. Claro, esto es un palo enorme para el presidente. A mí me gustaría romper una lanza en favor o medio en favor de Macron, porque él, efectivamente, la imagen cuenta bastante, pero sin embargo él consiguió esa mayoría, no solo en las presidenciales, sino luego también en las legislativas, que le permite gobernar, pero no ha llevado a cabo lo que él prometió a los franceses, que efectivamente luego hacer las reformas que necesita un Estado tan centralizado como el francés, tan subvencionado, los sectores productivos como los franceses, pues claro, los chalecos amarillos ahí han plantado cara en las calles. Habría que ver quién financia los chalecos amarillos, a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa en rublos, y sobre todo lo que los franceses son conscientes que así no pueden seguir porque no tienen dinero para mantener el Estado que tienen, y el problema de eso además es que nos arrastran a la Unión Europea, porque una crisis como una Francia sin reformas, sin tantas subvenciones, sin tanto Estado centralizado, etcétera, etcétera, no es sostenible. Lo que pasa es que Macron no lo ha sabido hacer. No, yo creo que además lo que tiene que hacer es procurar la reconstrucción de la estructura política partidista, ¿no? Porque al final Macron es el resultado del fracaso de la izquierda y de la derecha, ¿no? Yo, desde ese punto de vista, hay que tomar nota de todas las elecciones, ¿no? Pero yo tampoco exageraría mucho el impacto que puede tener sobre la presidencia de la República el hecho de que la señora Hidalgo haya obtenido ese resultado fantástico en las municipales. Las municipales son las municipales, las presidenciales son las presidenciales, y no necesariamente se produce un trasvase de ve usted votos. Macron para rato, ¿no? Bueno, hoy se ha reunido con líderes ecologistas. Sí, bueno, ha reaccionado rápido. Claro. Claro, es que además, si os dais cuenta, esta crisis, una de las cosas es que las nuevas generaciones quieren liderazgos de cercanía humanos, y esta crisis ya desde luego se ha puesto encima de la mesa que los líderes, una gran parte de los líderes han fallado y hacen falta líderes con empatía. Y las nuevas generaciones, con esta crisis además, es sobre todo el respeto al medio ambiente. También eso de alguna forma lo que hace es que haya ocupado también el voto a los ecologistas. Alberto, ¿querías apuntar algo en relación al giro verde de Macron? Sí, al giro verde, precisamente. Yo creo que estas elecciones demuestran además, o hay un mensaje claro de los ciudadanos franceses de que la política ortodoxa, no voy a decir que está de modé, pero está en franca decadencia, porque ni los conservadores, los republicanos, ni los centristas de Macron, ni los socialistas, al final ha sido esta ola verde que al final no hace más que demostrar todo lo que está pasando desde hace tiempo, que no queremos darnos cuenta. Recientemente en la cumbre de Madrid el mes de diciembre, que se reunieron todos los líderes mundiales para ver qué iba a pasar con el famoso dichoso 1,5 grados, si subía, si bajaba, y nunca llegaban a ningún acuerdo porque hacía falta una serie de monumentos. Pero esto viene arrastrando desde el año 72. Y cada año los líderes se reúnen y se reunían, y todo eran bonitas palabras y palabras muy eufóricas. O sea, que ves una relación con el buen resultado de los ecologistas en Francia, ¿no? No, hasta que llegó, por supuesto. Y ha tenido que llegar un virus latente y que no sea imperceptible para confinarnos a todos y para ver que se puede ver mejor el cielo y que los canales de Venecia por fin son cristalinos. Tenía que llegar un virus
para hacernos ver todo esto. Y ahora la consecuencia es que han ganado los verdes. Es un mensaje no solamente para los franceses, para la comunidad la comunidad global. Tener en cuenta también el número elevado de abstención, también es decir, claro. que el miedo al voto ha sido en este caso, ¿no? Claro. Pero fíjate, los ecologistas han ganado en Estrasburgo, en Lyon, en Besançon, en Burdeos, en Marsella. Le Pen, el candidato de Le Pen, ha ganado en Perpiñán, digamos que es una cosa casi testimonial, pero el triunfo Rupérez ecologista ha sido mayoritario, quitando París. Los socialistas suben también un poquito, ¿no? Bueno, yo quería dar un salto a Polonia también. Sí, también se han celebrado ayer elecciones. Cuidado, ¿me permites, Javier? Sí. Hay que tener en cuenta la abstención récord en las elecciones francesas, municipales. Cuidado porque, tenemos los resultados que tenemos, pero la abstención, la gente que se ha quedado en casa ha sido muy, muy importante. Polonia. No, el tema de Polonia, aunque sea un poco contradiciéndome lo que yo había dicho antes, resulta que el alcalde de Varsovia, que es claramente un europeísta liberal, que es precisamente lo opuesto a lo que en este momento está en la mayoría polaca, que es el Libertad y Justicia, que es un partido realmente muy, no únicamente muy de derecha, muy anti-europeo, pues pudiera ser eventualmente el que consiguiera los votos en la segunda vuelta para llegar a la presidencia de la República, porque ayer fueron la primera vuelta, nadie ha tenido la mayoría absoluta necesaria para llegar a la presidencia, y si la oposición, naturalmente quedan únicamente los dos que han obtenido las mayorías, si la oposición se uniera, se podría producir una situación realmente de subpunto importante. Lo digo también con cariño. Yo he estado, uno de mis primeros puestos diplomáticos fue Polonia, fue Varsovia en otros tiempos. Guardo un gran respeto y un gran cariño por ese país, pero me parece importante que ese país vuelva un poco a la línea fundamental europeísta de la cual se ha separado. Polonia, Hungría, hay una serie de países que forman un grupo muy peligroso. Y cerca de todos ellos está la Rusia de este señor. ¡Hurra! Esto ocurría el miércoles, era el aniversario de la victoria de los rusos sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Allí había pocas mascarillas, hay que decirlo también, Javier. Claro. Todo el ejército rojo, y bueno, rojo ya no, lógicamente, o medio rojo habría que decir. No, pero el despliegue de fuerza fue espectacular. Espectacular, pero sin cumplir las normas de seguridad del COVID, ¿no? Yo creí que era Stalin el que estaba hablando. Bueno, es que Stalin hizo lo mismo, don Javier. Hizo un discurso. Putin hizo... No, pero ahí, o sea, lo que es la debilidad, y antes lo decía Javier Rupérez, la ausencia de lo que era el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, que se ha reflejado, por ejemplo, en Siria y ahora mismo en Oriente Medio, etcétera, etcétera, ha sido aprovechado por Rusia, que ha dado un salto espectacular en el tema armamentístico, en la capacidad, y además ha tenido un campo de batalla para poder probar todo tipo de armas, incluso misiles desde el Mar Negro que tenían una eficacia y hacían impacto en Siria con bastante certeza, etcétera. Y la demostración de fuerza es muy importante, más allá de lo que ha sido la lucha por el precio del petróleo con Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Hay que decir... Pero Putin, cuidado, porque va a jugar sus cartas en el mundo, y ante la debilidad occidental, cuidado. Sin duda. Además, Allende el próximo miércoles celebra su referéndum para perpetuarse ya en el poder. Creo que hasta el año 2036 podrá ser presidente si gana el referéndum del miércoles, ¿no? Es que lo de Putin es un hiperliderazgo en toda regla. Total. Decir, sí, por no decir, bueno, por supuesto que democrático, pero es cierto que ¿Perdona? ¿Tú crees que democrático? Se cuestiona aquí en la mesa, Allende. No, democrático porque está elegido por sufragio, pero claro... Luego hombre, los opositores tienen pocas condiciones para ejercer su labor, hay que decirlo. Incluso muchos aparecen con graves daños físicos, ¿no? Hay que decirlo porque es una realidad, ¿no? Pero si os dais cuenta, Putin ha estado muy callado. Yo esto también lo he seguido durante toda la pandemia. Ha dicho, no sé hablar nada durante un mes y medio, casi un mes y medio de Putin. Nada.
China, que estaba completamente porque no quiere contarnos lo que está pasando en Rusia, claro, como el chino de turno también, es decir, que eso está en las historias. Es decir, al final hay gente que dice que con China tendríamos que adoptar exactamente los mismos procedimientos que se adoptaron después de las 2 guerras mundiales con Alemania, es decir, que pagaran los gastos. Yo no creo que tengamos que llegar, pero hay explicaciones pendientes, explicaciones que tenemos que exigir. Tenemos que saber exactamente qué es lo que ha pasado, cuántos han muerto. Es decir, que al final resulte que China, que cosa que a mí me preocupa mucho el número de muertos en España, porque efectivamente los oficiales no son los ciertos, ¿no? Pero que China resulta que tenga la 10ª parte de los muertos españoles, hombre, no. Y que Putin no diga nada al respecto, no. Bueno, tenemos que dejarlo ahí. Gracias, Allende. Hasta el próximo chequeo al liderazgo. Hasta el próximo. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches, un abrazo. Alberto, gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros. Te esperamos en próximas ediciones de este Atalayar de Capital Radio. Javier, ya sabes, aquí estamos todos los lunes. Buenas noches a todos. Y don Javier Rupérez, ha sido un gran honor tenerle. Ha sido un placer para mí, muchísimas gracias, lo he pasado muy bien. Le hemos dado un repaso al globo, pero vamos, de arriba abajo casi. Claro, es lo que hace falta hacer de vez en cuando para mantener la mente clara, ¿no? y ocupada, ¿no? Bueno, ya saben que este es un informativo alternativo a los que ustedes escuchan en la radio o ven en la televisión. Información internacional y análisis sobre los grandes acontecimientos del mundo. Eso es Atalayar en Capital Radio. Les esperamos el próximo lunes, 10 de la noche, Capital Radio. Así que hasta la próxima semana. Un saludo y feliz noche a todos.